Buen día, licenciado Tsoi. Nosotros somos el grupo número 4 de los días lunes y martes. Los integrantes de este grupo son su servidora Ilena Alvisures, Pablo Fortín, Claudia Esquejay, Rolando Sirín y Carlos Cook. Ahora iniciaremos con la presentación de nuestro trabajo de aplicación, por lo que presentaré mi pantalla. El contenido de este trabajo de aplicación está basado en la estadística descriptiva, que incluye los tipos de variable y las escalas de medición y la regresión y correlación lineal simple. Como primer punto tenemos el problema número 1 explicado por Pablo Fortín y Rolando Sirín. Bueno, para el ejercicio número 1 utilizamos la base de datos contaminantes en el hogar, que fue propuesta por la Unidad Didáctica de Bioestadística y se encuentra en la plataforma de la facultad. ¿Cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué? El principal contaminante en los hogares es la balosa, debido a que de las 42 personas encuestadas, 33 lo utilizan en sus hogares y asimismo también es el más utilizado cada semana. Ejercicio 2. Seleccione las dos variables cualitativas siguientes, signos o síntomas en los últimos 6 meses y ambientales en spray en su hogar, y elabore la gráfica y tabla respectiva, incluyendo todos los componentes y elementos. Bueno, esta es la tabla número 1. Signos o síntomas de un grupo de estudiantes de medicina de primer año en los últimos meses relacionados con el uso de ambientales en spray en el hogar. En él se encuentra el dolor de cabeza. En él se encuentran los siguientes signos y síntomas, para un total de 42 personas encuestadas, en donde 3 sí la utilizan y 9 no utilizan. La fuente para este y todos los gráficos y tablas es la base de datos contaminantes en el hogar proporcionada por la Unidad Didáctica de Bioestadística. El gráfico número 1 es la representación gráfica de la tabla anterior, en el cual vemos que el dolor de cabeza es el pico más alto en los síntomas. Ejercicio 3. Interpreta la información presentada en la tabla de asociación. Las personas que utilizan ambientales en spray en sus hogares presentan muchas veces los síntomas de dolor de cabeza o la irritación de ojos, nariz y garganta, y es considerado uno de los más grandes contaminantes en nuestro hogar. El ejemplo de proporción fue el siguiente. ¿Cuál es la proporción de personas que padecen dolores de cabeza y utilizan ambientales? Para ello utilicé 10 entre el universo, que es 42, y me dio 0.24. La interpretación: la proporción de personas que sufren de dolor de cabeza y utilizan ambientales en spray es del 0.24. Ejemplo de porcentaje. Del total de personas que utilizan o no ambientales en spray en su hogar, ¿qué porcentaje presentó síntomas de irritación en los ojos, nariz o garganta? Para ello se utilizó 11 dividido 42 multiplicado por 100, dándonos 26.2%. La interpretación de las personas que utilizan o no ambientales en spray en su hogar, el 26.2% presentaron síntomas de irritación en los ojos, nariz o garganta. Ejemplo de razón. De las personas que presentan dolor de cabeza, ¿cuántas sí utilizan ambientales en spray en su hogar? Para ello se utilizó la cantidad de 10 dividido 33 y el resultado se multiplicó por la base de 10. La interpretación sería: por cada 10 personas que utilizan ambientales en spray en su hogar, hay 3 personas que presentan síntomas de dolor de cabeza. Como segundo punto tenemos la explicación del problema número 2 por Claudia Esquejay y Carlos Cook. Para este problema debemos construir datos agrupados, por lo que se utilizará el número de veces de la semana que se utiliza la balosa que se encuentra en la base de datos. Para ello necesitamos utilizar la regla de Sturges. En primer lugar, se utiliza el rango, que es el valor más grande menos el valor más pequeño. Esto nos da igual a 18. La K, que es el número de clases, se utiliza la ocasión 1 más 3.322 por el logaritmo del total de encuestados, que en este caso es 6.39, y la I, que es la amplitud de los intervalos, y se utiliza la ecuación R partido K y nos da un total de 2.82, que esto aproxima a 3. En esta diapositiva podemos observar la tabla número 2, que es el número de veces que un grupo de estudiantes de medicina de primer año utiliza la balosa durante la semana. En la primera columna tenemos la variable ya en datos agrupados, en la segunda columna tenemos los límites reales, en la tercera la frecuencia absoluta, en la cuarta la frecuencia acumulada y en la última la marca de clase. En esta diapositiva calculamos la medida de tendencia central, que es afectada por los valores extremos. En referencia a la media, se utiliza
la ecuación que se presenta en pantalla y nos da un resultado de 7.21, por lo que el número de veces promedio que un estudiante utiliza la balosa durante la semana es 7.21 días. En esta diapositiva calculamos la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. En este caso, haciendo referencia a la mediana, se utilizó la ecuación presentada en pantalla y el resultado es 7.4, por lo que el número de veces que divide en dos partes iguales los datos es 7.4 días. En esta diapositiva se calculó el valor que más se repite haciendo referencia a la moda y de igual forma se calculó mediante la ecuación que se presenta en pantalla dándonos un resultado de 7.9, el valor de la distribución que se repite mayormente es 7.91 días. Seguidamente calculamos la variabilidad de los datos en unidades originales, es decir, la desviación estándar, por medio de la ecuación en pantalla. Es decir, el resultado de 4.14. La variabilidad del número de veces que un estudiante utiliza la balosa durante la semana en unidades originales es de 4.14 días. Como siguiente punto, la variación relativa. Para ello utilizamos la ecuación en pantalla y nos da un resultado del 57.42%. La variabilidad relativa de los datos es de 57.42%. Luego calculamos el percentil 40 y para ello utilizamos la ecuación en pantalla y nos da un resultado de 6.8, es decir, el valor que deja debajo de sí el 40% de los datos es 6.8 días. 15. Encontramos la segunda gráfica que básicamente es la representación gráfica del cuadro anterior. El histograma elaborado se evidencia que existe una distribución positiva. Por otro lado, en el intervalo de 6.5 a 9.5 se logra apreciar que existe un mayor pico, lo que significa que en este intervalo es donde se repiten más veces los datos. Y por último, ¿qué efecto puede producir en la salud? En el 2000, médicos suecos realizaron una encuesta a los padres de 1.029 niños de entre 7 y 8 años. Los niños de familias que lavaban los platos a mano en vez de usar lavavajillas tenían menos alergias. El 23% de los niños que los padres lavaban a mano habían presentado un eczema, comparado con el 38% de los niños en cuyos hogares se usaba siempre el lavavajillas. Por lo que concluyeron que el uso de la balosa en cierto punto puede producir problemas dermatológicos. Como tercer punto tenemos la explicación del problema número 3 por parte de Iliana Alvisures. A continuación se nos presentan los datos otorgados por la unidad didáctica. Esto es de un estudio donde se encontraba la variable afrontamiento y la variable estrés de 27 sujetos evaluados. Se desea realizar predicciones de estrés a partir del valor afrontamiento. ¿Cuál es la variable independiente? Se puede deducir que la variable independiente es afrontamiento, ya que el estrés va a depender de este. Utilizando el programa Excel, obtenga la ecuación de mínimos cuadrados. La ecuación de mínimos cuadrados es y es igual a más bx, donde a es el intercepto y b es la pendiente. Acá en pantalla se muestra la evidencia trabajada en Excel con los datos proporcionados por la unidad y los resultados obtenidos por medio de Excel. Esto se obtiene en la pestaña Datos, luego en Análisis de datos, en la opción de correlación se obtiene lo que es el coeficiente de correlación que se utilizará en ejercicios posteriores y la opción de regresión para encontrar el intercepto y la pendiente. En este caso nuestro intercepto es 75.4255 y nuestra pendiente es de menos 0.7635. Nuestro coeficiente de correlación es menos 0.8465. Con esto podemos crear nuestra ecuación de mínimos cuadrados, por lo que y es igual a 75.4255 más menos 0.7635 por x. Indica el valor de la pendiente. Como se había mostrado con anterioridad, nuestra pendiente es menos 0.7635, por lo que por una unidad de cambio en el afrontamiento el estrés se modifica menos 0.7635. Es decir, que si el afrontamiento aumenta, el estrés va a disminuir. En la pregunta número 20 se nos cuestiona si el afrontamiento es de 88, ¿cuál será el valor del estrés? En este caso, se utiliza la ecuación de mínimos cuadrados, obtenida con anterioridad, intercambiando x por el valor de 88, dándonos así un resultado de 8.24. Por lo que para un afrontamiento de 88 se puede esperar que el estrés del sujeto llegue a ser de 8.24. Por último,
¿Cómo se interpreta la correlación? El coeficiente de correlación de Pearson nos dio un resultado de menos 0.8465, lo que nos indica que existe una relación alta negativa entre ambas variables. Como último punto del trabajo de aplicación, tenemos el problema número 4 explicado por Rolando Sirín. Ejercicio 22. Busca en los medios de comunicación nacional una gráfica que muestre el avance del COVID-19 en nuestro país e interprétela. La gráfica siguiente nos muestra la evolución del coronavirus en Guatemala desde su inicio hasta la fecha 20 de mayo del 2020. La gráfica nos muestra cómo ha evolucionado y va avanzando la pandemia en nuestro país. Referente a la gráfica anterior, se interpreta de la siguiente manera. En base a los datos recolectados del total de pruebas de COVID-19 realizadas hasta la fecha, 20 de mayo del 2020, se puede visualizar el aumento de personas contagiadas. En la gráfica se nos muestra la evolución de la pandemia en nuestro país. En casos acumulados se tiene registro de 2.265 casos positivos. Casos activos a la fecha se tiene un registro de 2.061 pacientes. Casos recuperados se tiene la cantidad de 159 pacientes. Y pacientes que han fallecido a causa del COVID-19 se tiene registro de 45 personas. Finalmente, se nos pide indique cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de dicha emergencia sanitaria. La bioestadística ha ayudado a través del registro de todos los datos de las personas contagiadas, mostrándonos la evolución del virus por medio de los datos numéricos. Esta información es de utilidad para verificar la cantidad de personas contagiadas, recuperadas y víctimas mortales. Además de registrar numéricamente los datos, los organiza y analiza, mostrándonos el posible comportamiento que tendrá el virus en los próximos días en base a la información actual. Esta ha sido la exposición del grupo 4. Gracias por su atención.